revelados. 7 momentos inesperados de karma que transformaron vidas en un instante increíble en un barrio humilde de la ciudad, donde la luz del sol apenas empieza a filtrarse. Mariana se levanta con el corazón latiendo fuerte. A sus 35 años, es madre soltera de Mateo y Sofía, y su lucha diaria es un acto heroico, sacar adelante su tienda de abarrotes. Cada mañana, abre la puerta de su pequeño negocio antes del amanecer, con manos callosas pero firmes, llenas de amor incondicional por sus hijos. La dignidad que le otorga su trabajo duro la hace brillar incluso en los días más oscuros. Sin embargo, la sombra del desprecio de su vecino, Ricardo, un arrogante empresario, amenaza con oscurecer su mundo. Para él, la lucha de Mariana es una oportunidad, un escalón más para agrandar su imperio. La atmósfera en el barrio es de esfuerzo colectivo. Las sonrisas y risas de los niños llenan las calles polvorientas, y la música de las fiestas patrias resuena en cada rincón. Mariana, con su fe inquebrantable, asiste cada domingo a misa, donde comparte sus sueños y preocupaciones con otras madres que también han convertido sacrificio en una bandera. Allí, nadie la ve como una víctima, para todos, ella es un pilar de fortaleza. Sin embargo, el mal actuar de Ricardo la acecha, lanzando rumores venenosos acerca de su negocio, insinuando que vende productos en mal estado. Mariana siente cómo ese veneno afecta a sus hijos en la escuela, donde las burlas y comentarios crueles les hacen daño. La ansiedad la consume, pero su resiliencia siempre encuentra un camino. Un día, mientras atendía a su cliente habitual, la noticia de que Ricardo había sufrido un accidente automovilístico la golpeó como un rayo. Los murmullos de la comunidad se esparcieron. Algunos celebraron lo que parecían ser las consecuencias merecidas de su maldad, otros instaron a la compasión. Mariana, atrapada en el ojo del huracán, enfrentó un dilema desgarrador: ¿debería dejarse llevar por el odio o mostrar que la dignidad y la solidaridad siempre son más fuertes? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con la tienda en peligro y la mirada de Mateo y Sofía aferrándose a ella con esperanza. Mariana se armó de valor. Decidió visitar a Ricardo en el hospital. Llevó comida y un par de flores, porque en su corazón había una chispa de compasión. Al llegar, se encontró con un hombre vulnerable, frágil, a la espera de redención. En esa habitación, Mariana descubrió secretos de su pasado que la hicieron dudar del resentimiento y la llenaron de preguntas sobre el perdón. La comunidad estaba a la expectativa, con el murmullo de fondo y las miradas intrigantes. Mariana había llegado a su punto de quiebre. ¿Qué significa realmente ser fuerte? Mientras la tensión llenaba el aire, un giro inesperado esperaba a la vuelta de cada decisión. La decisión de Mariana podría cambiar su vida y la de sus hijos, impactando a toda la comunidad. ¿Optaría por el camino del odio o abriría la puerta a la transformación? La historia apenas comenzaba, y todos contenían la respiración, esperando el desenlace. Las flores en la mesa de Ricardo emanaban un aroma fresco, casi vibrante, que contrastaba con la atmósfera tensa del hospital. Mariana, nerviosa, observó al hombre que siempre había sido su antagonista, sumido ahora en la fragilidad de su condición. Sus manos, tan acostumbradas a aferrarse al poder, yacían inmóviles, cubiertas con vendajes que parecían envolver su orgullo. ¿Cómo había caído tan bajo? ¿Por qué estás aquí?, preguntó Ricardo, su voz quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Mariana tragó saliva. Había preparado un discurso en su mente, pero en ese instante, solo podía sentir un torrente de emociones. Sabía que en su propia lucha, había aprendido sobre la compasión, pero enfrentar a Ricardo era un desafío del que no estaba segura. Vine porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, murmuró, esforzándose por sonar firme. Sus palabras fueron como un eco en la habitación, un recordatorio del valor del perdón en un mundo tan a menudo encadenado al rencor. Ricardo la miró. La sorpresa en su mirada reflejaba su propio asombro ante la vulnerabilidad que Mariana mostraba. La rabia que había alimentado por tanto tiempo ahora se encontraba en un punto de quiebre, debilitándose con cada palabra sincera que ella pronunciaba. No entiendo, comenzó a decir, pero fue interrumpido por el sonido de un llanto distante, el lamento de un niño en la sala de al lado.
Era un recordatorio del daño que infligían sus acciones, no solo a Mariana, sino a toda la comunidad. Yo tampoco, confesó Mariana con sinceridad. He estado tan enfocada en sobrevivir que olvidé lo importante que es ayudar a los demás, incluso a ti, Ricardo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, cargadas de significado. Mariana sintió un cosquilleo en su corazón. Era como si, al decirlas, había liberado un peso que la había agobiado durante años. Mientras el silencio llenaba la habitación, Ricardo comenzó a abrirse. Habló de su infancia, de sus propias luchas y del vacío emocional que había intentado llenar con poder y control. Siempre creí que ser fuerte significaba aplastar a los demás, dijo, su voz entrecortada por la emoción, pero ahora no sé qué hacer. Mariana, sin quererlo, se había convertido en el espejo que él nunca había querido ver. En esa pequeña batalla de vulnerabilidades, la fortaleza de Mariana iluminó el oscuro rincón del alma de Ricardo. Sin darse cuenta, estaban cambiando el rumbo de sus destinos entrelazados. Al salir del hospital, el sol brillaba más intensamente. Las risas de los niños resonaban con más fuerza y la comunidad parecía un poco más unida. Mariana sentía que el camino de la redención no solo era suyo, sino que también era el de Ricardo. ¿Acaso él podría realmente cambiar? ¿Podían ambos reconstruir lo que había sido destruido? Mateo y Sofía la esperaban en la puerta de la tienda, llenos de alegría al verla regresar. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó Mateo, su curiosidad desbordándose. Mariana sonrió con la luz de una nueva esperanza. Pasé tiempo con un viejo amigo, respondió, sintiendo una chispa de emoción en sus palabras. Tal vez las cosas pueden ser diferentes. Pero cuando se dio vuelta para entrar en su tienda, se topó con una mirada penetrante. Era su vecina, Clara, quien con voz temblorosa decía, he escuchado rumores sobre Ricardo. Alguien ha tirado un ultimátum. Dicen que si él no se retira, no habrá espacio para tu tienda en el barrio. La comunidad estaba al borde de un nuevo conflicto. Mariana sintió que el aire se le escapaba. La decisión de Ricardo aún no estaba tomada, y su vida podía volver a cambiar en un instante. ¿Sería capaz de mantener su fe o el resentimiento de la comunidad pesaría más que la esperanza que había despertado en ella? La historia apenas empezaba a tomar forma, y las decisiones no dejaban de acumularse. ¿Estaba Mariana lista para enfrentarse a la adversidad una vez más? El eco de su propia lucha resonaba en su corazón mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Mariana respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de Clara en su pecho. ¿Cómo era posible que la vida de Ricardo, en su estado vulnerable, estuviese atada a un ultimátum tan feroz? El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de un naranja intenso, que apenas lograba iluminar la oscuridad que empezaba a infiltrarse en su corazón. ¿Qué planean hacer?, preguntó Clara, sus ojos reflejando la angustia de muchos en la comunidad. Mariana dio un paso adelante, su determinación crecía. No lo sé todavía, pero tenemos que encontrar la manera de hablar con él. Tal vez aún haya esperanza. Mateo sintió la tensión en el aire. ¿Pero por qué Ricardo querría ayudarnos? Siempre ha sido el malo, dijo, cruzando los brazos, ajeno al cambio que ya estaba gestándose. Las personas pueden cambiar, hijo, dijo Mariana, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. A veces, solo necesitan a alguien que les ofrezca la oportunidad. Mientras Clara y Mariana discutían sobre cómo abordar a Ricardo, una idea surgió en la mente de Mariana. Tal vez podríamos hacer un encuentro comunitario. Invitar a todos y hablar sobre la importancia de apoyarnos mutuamente. Para mostrarle a Ricardo que hay otra forma de ser. Clara asintió, aunque su mirada aún era escéptica. Pero, ¿y si no acepta? ¿Y si se niega y todo esto termina mal? La duda colgaba en el aire, pesada como las nubes que comenzaban a agruparse en el horizonte. Debemos intentarlo, respondió Mariana. Necesitamos que él vea que hay un lugar en este barrio para todos, un lugar donde cada uno puede ser algo más que su pasado. Mientras Mariana organizaba mentalmente el evento, un sentimiento cálido empezaba a crecer en ella. La idea de unir a la comunidad, de crear un espacio donde se pudiera compartir vulnerabilidad y esperanza, le dio fuerzas. Al llegar a casa, Mariana no podía resistirse a la idea de lo que podría significar ese encuentro. Pasó la noche organizando, escribiendo invitaciones y pensando en cada detalle. Su familia estaba intrigada. Sofía, la más pequeña, apenas podía contener su emoción. «Será como una fiesta», exclamó sobre la mesa, saltando en su silla. Mariana sonreía, incapaz de reprimir el optimismo que irradiaba de su hija. «Sí»,
cariño. Será más que una fiesta. Será una oportunidad para que todos podamos cambiar. Mientras las horas pasaban y la noche se convertía en un suave amanecer, Mariana se sintió nerviosa pero decidida. Tenía el corazón latiendo con fuerza. Sabía que para muchos en el barrio, Ricardo era un villano indiscutible. Sin embargo, había algo en él, una llegada gradual de cambio, que le decía que no podía rendirse en su misión. Al día siguiente, la tienda se llenó de murmullos sobre el evento. Mariana miraba a sus vecinos con nuevas miradas. Cada rostro reflejaba historias de lucha, dolor y deseos de reconstruir. Una transformación empezaba a gestarse entre ellos, alineándose como flores floreciendo en la primavera. Sin embargo, en las sombras, Ricardo y su círculo personal se movían, incómodos por los primeros susurros de la comunidad. Su viejo socio, Fernando, no veía el repentino deseo de cambio como algo positivo. Deberías deshacerte de estas ideas, Ricardo. La gente quiere lo que siempre has ofrecido, poder. No compasión, decía, su voz cargada de desdén. La conversación se intensificó, y Ricardo sintió que su mundo era presionado entre dos fuerzas opuestas. Mientras su mente se debatía entre seguir su camino antiguo o dar un paso hacia el nuevo, su respuesta podría definir el destino del barrio, de Mariana y de todos los que alguna vez había lastimado. La fecha del encuentro se acercaba, y la comunidad esperaba, agazapada en un hilo de anticipación y esperanza. A medida que Mariana y sus vecinos se preparaban para el gran día, la pregunta flotaba en el aire: ¿podría Ricardo superar su propio egoísmo y encontrar su lugar con ellos? ¿O caería nuevamente en el abismo que había creado? Mariana miró a sus hijos mientras se preparaban, sintiéndose orgullosa de la familia que había formado, y de la comunidad que comenzaba a levantarse por su cuenta. Estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Aún así, la sombra de Fernando y el ultimátum seguían ahí, acechando como una tormenta a punto de estallar. El camino hacia la reconciliación estaba lleno de obstáculos. Todo dependía de una decisión, la de un hombre que, en su vulnerabilidad, podría cambiarlo todo. La mañana del encuentro estaba impregnada de una mezcla de nervios y esperanza. Mariana se despertó antes que el sol, sintiendo que el mundo giraba más rápido que nunca. Las luces estallaban en su mente como estrellas fugaces llenas de promesas. Se asomó a la ventana y vio a sus vecinos, algunos aún sin despertarse, otros preparando sus espacios. La comunidad se movía como una sinfonía, cada nota tejiendo una historia, una vida entrelazada con la de los demás. Pasaron las horas, y los preparativos finalmente tomaron forma en el parque. Las mesas se cubrieron con manteles de colores brillantes y los niños reían mientras jugaban. Mariana sintió un nudo en el estómago al pensar en Ricardo. ¿Vendría? Y si lo hacía, ¿qué actitud traería consigo? La tarde llegó y los miembros de la comunidad empezaron a congregarse. Clara, siempre atenta, saludaba a cada persona que se acercaba, su energía contagiosa. Mariana sintió una oleada de gratitud por tenerla a su lado. En el fondo, sabía que este evento no solo era una oportunidad para Ricardo, sino también para todos ellos, para sanar viejas heridas. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Mariana tomó el micrófono. La muchedumbre se cayó lentamente, y la tensión era palpable. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, sintiendo su corazón latir como un tambor. Hoy nos reunimos no solo por Ricardo, sino para recordar lo que somos como comunidad. Cada uno de nosotros tiene una historia, y cada historia importa. Las miradas se cruzaban, llenas de expectación. Desde el fondo, una voz resonó. ¿Y qué hay de Ricardo? ¿Qué pasará si no quiere cambiar? Era Mateo, su hijo. Mariana sintió una punzada, pero su espíritu seguía firme. Es cierto, la inquietud sobre él es válida. Pero podemos inspirarlo a ser parte de este cambio. Juntos, como comunidad, podemos ser el faro que guíe incluso a las almas más perdidas. La multitud comenzó a murmurarse, la conversación fluyendo entre signos de duda y optimismo. Mariana continuó: hoy es el día para mostrar que el amor y la compasión son más poderosos que el miedo. Permítanos otorgar la oportunidad de un nuevo comienzo. De repente, un rugido de motores interrumpió el momento. Una camioneta antigua se detuvo al borde del parque, y el corazón de Mariana se detuvo un instante. Ricardo salió del vehículo, con una expresión que era una mezcla de desafío y vulnerabilidad. El aire se volvió pesado, y las conversaciones cesaron. Él miraba, no solo a Mariana, sino a todos los que antaño había lastimado. Fernando estaba a su lado, con una actitud desdeñosa.
¿Qué es esto? ¿Un espectáculo? No tienes que mostrar cara de arrepentido, Ricardo, gritó, intentando derribar la atención. Cállate, la voz de Mariana surgió potente, llena de una valentía que la sorprendió. Ricardo dio un paso adelante, su mirada fija en ella. La confusión en su rostro mostró que la comunidad tenía alguna influencia en él. Estoy aquí, pronunció Ricardo, su voz resonando con una sinceridad que dejó a todos sin aliento. No prometo ser mejor, pero, quiero intentarlo. Quiero entender qué significa, lo que realmente significa pertenecer a este lugar. El silencio se apoderó del ambiente. Mariana sintió que el tiempo se había detenido. Ricardo estaba en una encrucijada, y la decisión que tomaría podría cambiar el rumbo de su vida y la de todos a su alrededor. Los murmullos comenzaron, algunos aplaudían, otros estaban escépticos. ¿Qué te motiva a cambiar?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Porque he visto el dolor que he causado, y ya no puedo vivir con ello. Su voz tembló, tocando fibras profundas en el alma de aquellos presentes. Mariana sintió una mezcla de compasión y esperanza en su pecho. El silencio seguía, pero algo en el aire se estaba transformando, todos contuvieron la respiración. Ricardo estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido, y Mariana se preguntó si su valiente decisión abarcaría a Fernando también. La atmósfera estaba cargada. La gente no sabía si aplaudir o sentir miedo. La transformación de uno podría desencadenar una reacción en cadena. Mientras una nueva pregunta flotaba en el aire, Mariana sintió la urgentidad del momento. ¿Despertaría el cambio en Ricardo? ¿Y qué implicaciones tendría para el barrio y para ellos? La historia apenas comenzaba a desplegar sus alas, y Mariana estaba lista para volar con ella. La atmósfera se sentía eléctrica, como antes de una tormenta. Mariana observó a Ricardo, su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. El murmullo de la multitud aumentaba, cada palabra un eco de su ansiedad, un coro de dudas. ¿Podrá, esta vez, ser diferente?, se preguntó. Clara, al lado de ella, apretó su mano en señal de apoyo, como si estuviera intentando transmitirle fuerza. Esto es un buen comienzo, le susurró, y aunque Mariana quería creerlo, algo en su interior le decía que el camino sería largo. Ricardo, con la mirada clavada en el suelo, parecía un hombre perdido. Sin embargo, Mariana percibía un leve destello en sus ojos, un brillo que sugería que, tal vez, estaba buscando la manera de redimirse. No hay vuelta atrás, pensó, sintiendo una sombra de tristeza por las decisiones que había tomado. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó Clara, al levantar la voz una vez más. Ya dio el primer paso, ahora es tiempo de apoyarlo. La respuesta en la multitud fue mixta, unos aplaudieron, otros murmuraron, inquietos por lo que podrían perder si abrían sus corazones. Fernando, mirándolo todo desde un rincón, frunció el ceño. No confío en él, espetó, los brazos cruzados en señal de desdén. Es comprensible, intervino Mariana, alzando la voz. Todos hemos sido heridos. Pero cambiar es lo más difícil y, como comunidad, debemos estar listos para dar ese chance. Cada persona en el parque parecía estar evaluando su respuesta. La duda flotaba en el aire como un velo que comprometía la celebración del reencuentro. Sin embargo, una sonrisa en el rostro de Mateo comenzó a desdibujar la tensión. Quizás sea hora de escuchar las historias de todos, sugirió, su voz llena de inocencia. Mariana lo miró con ternura. Exactamente, hijo. Cada uno de nosotros tiene algo que aprender, y quizás eso comience por darnos la oportunidad de hablar. Ricardo asintió lentamente, su expresión abrumada, mientras la multitud comenzaba a murmurar de nuevo. Me gustaría que cada persona hablara, pero, no quiero que los recuerdos del pasado nos arrastren de nuevo a la oscuridad. Eso no haría un bien a nadie, dijo, mirando a Mariana con franqueza. Me parece un buen comienzo, intervino Clara, su voz firme. Hoy, hablemos. No solo sobre el dolor, sino también sobre los sueños, sobre la conexión que perdimos. Los rostros comenzaron a relajarse, los corazones a abrirse. Mariana sabía que si bien la verdad podría ser dolorosa, era el primer paso hacia la sanación. Cada historia, cada herida, es una página en nuestro libro colectivo. Si no las compartimos, siempre quedarán atrapadas en la oscuridad, ofreció. Ricardo dio un paso más cerca, como si su voz fuera un hilo que unía a todos. Quizás sea hora de que cada uno comparta su verdad, expresó. Algunos temblaron de incertidumbre, mientras otros comenzaron a murmurar, tomando fuerzas de lo que estaban por hacer.
El ambiente, antes tenso, comenzó a transformarse en un aura de simplicidad y honestidad. Mariana miró a su alrededor, captando cada rostro, cada emoción y se sintió fortificada. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar sentir que una parte de esta transformación era frágil. Los miedos aún pululaban entre ellos, como espectros que esperaban el momento adecuado para reaparecer. Nosotros somos el reflejo de nuestros actos, le recordó un conocido a Mariana. Ella sintió, el corazón latiendo con cada palabra. Cada paso que damos puede estar lleno de luz si decidimos dejar ir a aquellos que nos mantienen en la sombra. La escenografía del parque, que había comenzado como un lugar de dudas y temores, se transformó en un espacio de conexión. Uno tras otro, los asistentes empezaron a salir de sus escondites emocionales, listos para compartir su historia. Mariana sintió que, a medida que cada persona hablaba, la energía vibraba en el aire como una melodía en constante crecimiento, pero de repente, mientras las primeras voces comenzaban a relatar sus experiencias, Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura de Fernando, que se había mantenido al margen, comenzó a avanzar, su expresión de desagrado reemplazada por una seriedad desconocida. Todos los ojos se volcaron hacia él, y un pesado silencio cayó. Mariana se preguntó qué palabras saldrían de su boca. ¿Serían de aceptación, o un nuevo ataque en esta frágil reunión? Su corazón latía rápidamente ante la inminente revelación. La vida de la comunidad pendía de un hilo, y lo que diría Fernando podría cambiarlo todo. Estaba listo para dejar atrás el pasado o se aferraría a lo que había conocido. Mientras la tensión crecía en el aire, Mariana sentía que su propia historia estaba a punto de entrelazarse con la de todos nuevamente. ¿Podría haber sanación en el eco de las palabras de Fernando? La pregunta flotaba, como una corriente bajo la superficie del agua, lista para estallar. Fernando se detuvo justo en el centro del parque, su mirada fija en el horizonte, como si quisiera encontrar allí una respuesta que solo él conocía. Mariana contenía la respiración, observando cada uno de sus movimientos. El murmullo de la multitud se apagó, dejándolos atrapados en un silencio cargado de expectativa. Este lugar solía ser nuestro refugio, comenzó a hablar Fernando, su voz resonando con una mezcla de nostalgia y dolor. Lo que pasó aquí nos afectó a todos, a cada uno de nosotros, y durante mucho tiempo, pensé que era más fácil cerrarme, protegerme de la herida. Un estremecimiento recorrió a Mariana. Las palabras de Fernando eran como ganchos arrojados a la superficie del agua, obligando a emerger sentimientos guardados. Me alejé porque no quería confrontar la verdad, continuó, sus ojos empezando a brillar con la humedad de las lágrimas. Pero ahora, al verlos a todos aquí, me doy cuenta de que mi ausencia también causó dolor. Las cabezas asintieron entre la multitud. Era un reconocimiento compartido, un eco de las experiencias dolorosas que habían vivido juntos. Clara dio un paso hacia adelante, impulsada por una necesidad de conectar. La soledad puede ser devastadora, dijo con voz entrecortada. Nos alejamos porque pensamos que eso es lo correcto, pero las conexiones son lo que realmente necesitamos para sanar. Fernando asintió, su rencor casi desvanecido, arrinconado por la sinceridad que llenaba el espacio. Hoy quiero pedir perdón, dijo Fernando, su voz más firme. Por mi silencio, por cómo me fui. No debí huir cuando más nos necesitábamos. La confesión golpeó como un rayo, y Mariana sintió que el aire se tornaba espeso, pesado de promesas no dichas y oportunidades perdidas. Una marea de reacciones fluyó entre los presentes. Algunos murmuraban entre ellos, otros miraban a Fernando con incredulidad. El rostro de Clara mostraba compasión. Es un comienzo, Fernando, dijo suavemente. Reconocer nuestras fallas es el primer paso hacia la reparación. Mariana recordó cómo ella misma había pasado años lidiando con su propio dolor y resentimiento hacia Ricardo. Las palabras de Fernando resonaban con ella. Era el momento de romper el ciclo del pasado, como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Sí, intervino, sintiéndose más valiente, todos hemos fallado, y está bien. El hecho de estar aquí ahora significa que hay posibilidad de reparación. Fernando tomó un profundo respiro, dejando que sus ojos recorrieran la multitud. Me gustaría escuchar sus historias, si están dispuestos a compartir. Aún hay tiempo para aprender, para entendernos mejor. Este momento gestaba algo nuevo, un camino hacia la reconciliación, una chispa de sanación colectiva, mientras algunos comenzaron a hablar, narrando capítulos de sus vidas marcados por la lucha y la pérdida. El ambiente del parque se transformaba.
La tensión se disolvió en risas nerviosas y lágrimas de alivio. Mariana observó a cada persona, era un desfile de corazones abiertos, dispuestos a dejar salir el dolor. Pero dentro de ella, una sombra de duda persistía. ¿Podría realmente funcionar? Hasta donde llegaría la sinceridad de Fernando, al final de la primera ronda de historias, una sorpresa llenó el aire. Mateo, el hijo de Mariana, se levantó. Yo también quiero hablar, dijo con la voz temblando un poco. La multitud quedó en silencio, sorprendida por la valentía de un niño al revivir su propio dolor. Mariana se tensó, su instinto de protección despertó. ¿Estaría preparado para compartir algo tan profundo? Era el momento adecuado. Mateo se dirigió hacia el centro, cada paso resonando en el corazón de Mariana. Ella sabía que lo que el pequeño tenía que decir tendría un impacto que elevaría o rompería la atmósfera de sanación. Mientras todos los ojos estaban puestos en él, María sintió un nudo en el estómago. Esto podría cambiar todo, murmuró para sí misma, incapaz de apartar la mirada de su hijo, y al mismo tiempo, preguntándose si la verdad que él iba a desvelar sería un paso hacia adelante o una caída hacia la oscuridad. El parque, que vibraba con historia, estaba al borde de una revelación inesperada. ¿Qué abriría Mateo al compartir su voz? ¿Podría la comunidad encontrar fuerza en su vulnerabilidad? Mateo se plantó en el centro del círculo formado por la gente, sus pequeños ojos brillaban con una mezcla de nervios y determinación. Mariana contuvo el aliento al verlo alineando su voz con el coraje que solo poseía un niño, el corazón palpitando con fuerza mientras su mente giraba en un torbellino de dudas. Yo tengo historias también, comenzó Mateo, su voz temblando un poco, pero firme. Yo he visto cómo se pelean los grandes a veces, y no entiendo por qué. Varios adultos intercambiaron miradas sorprendidas, algunos sonrieron con melancolía, recordando lo que habían vivido. Una vez, escuché a mamá llorar, continuó, mirando hacia el suelo por un momento. Y no sabía cómo consolarla. Solo tenía 6 años, y pensé que era mi culpa. Esa confesión llevó a un lamento entre la multitud. La fragilidad de su voz caló hondo, evocando recuerdos de cada uno sobre sus propias cargas. Mariana sintió la punzada del dolor atravesarla, y al mismo tiempo, un profundo orgullo. Su hijo era valiente, más valiente de lo que creía. Mamá, solo quiero decirte que siempre he querido que estés bien, prosiguió Mateo. Y que me gustaría que todos, estemos bien. Duele verlas tristes. Fernando observaba con los ojos entrecerrados, sintiendo el impacto de cada palabra de Mateo como un eco de sus propias luchas. Su corazón palpitaba al reconocer la belleza cruda de la verdad a través de los ojos inocentes de un niño. Solo quiero que juguemos juntos como antes, concluyó Mateo, sus ojos buscando los de su madre, despojados de toda la complejidad del mundo adulto. Esa simple declaración era un mosaico de deseos compartidos, un lazo que ninguno de los presentes podía ignorar. El silencio se hizo palpable. Algunos adultos secaban sus lágrimas con las manos, recordando la pureza de su infancia y la esperanza que traen los niños. Mariana sintió como su pecho se liberaba de un peso, y una oleada de amor maternal la envolvía. Mateo había hablado lo que todos necesitaban escuchar, y el parque se llenó de murmullos de asombro y aceptación. Mateo, dijo Fernando, con la voz un poco temblorosa, gracias por decir eso. Tienes razón. La tristeza no se resuelve solo, y lo que tú quieres vale mucho. Prometemos trabajar juntos, para que todos puedan sentir eso que tú sientes. La atmósfera cambiaba, las palabras de Mateo eran un hilo dorado que unía a las personas, creando un puente hacia la sanación. Sin embargo, mientras comenzaban a surgir nuevos relatos de superación entre los adultos, Mariana seguía preocupada. La sinceridad de Mateo había abierto el camino a la vulnerabilidad, pero hasta donde estarían dispuestos a seguir los demás, Fernando notó la inquietud en el rostro de Mariana. Quiero que sepas que estaremos aquí para él, para todos. Esta es una familia, y en una familia siempre hay lugar para sanar. Mariana sintió que esas palabras la consolaban, fomentando una chispa de esperanza, pero aún quedaba una sombra que la acompañaba. De repente, como un trueno interrumpiendo un cielo despejado, una voz familiar rompió el ritmo del encuentro. ¿Por qué nadie me dijo que se estaban reuniendo sin mí? Era Ricardo, el exmarido de Mariana, que había llegado de improviso, la frialdad de su presencia opacaba el ambiente cálido que habían construido, todos los rostros se volvieron hacia él, el aire se tornó denso con la tensión del momento. La comunidad había comenzado a fraguar su sanación y, con la llegada de Ricardo, un nuevo capítulo se dibujaba.
¿Le darían la bienvenida, o era este el final de un camino recién iniciado? Mariana sintió que la historia no había terminado, apenas se precipita hacia un clímax inesperado. ¿Qué impacto tendría Ricardo en este nuevo intento de reconstrucción colectiva? Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza mientras observaba cómo Ricardo, su exmarido, se adentraba en el círculo. Su figura era imponente, una sombra familiar que traía consigo una mezcla de nostalgia y miedo. Los murmullos de la gente se acallaron, y la tensión se sentía como un peso en el aire. ¿Por qué nadie me informó?, repitió Ricardo, su voz rasposa, como si hubiera pasado tiempo sin ser escuchado. Mariana se encontró sin palabras, su mente iba y venía entre el deseo de comprenderlo y la necesidad de proteger a Mateo. Él, indefenso a su lado, se aferró al pantalón de su madre, buscando seguridad. La multitud no sabía cómo reaccionar. Algunos, como Fernando, se habían levantado un poco como si fueran a confrontar a Ricardo. Otros parecían sopesar si permitirle ser parte de una conversación que se había vuelto tan íntima. Es, porque no se te esperaba aquí, finalmente se atrevió a decir Fernando, con el temple de quienes han aprendido a defender lo que les importa. Ricardo frunció el ceño, pero su rostro se iluminó con una chispa de desafío. ¿Por qué no puedo ser parte de esto? Soy el padre de Mateo. Siempre he sido parte de su vida. Su mirada buscaba la aprobación de Mariana y el cariño de su pequeño, pero solo encontró confusión. Esto no es solo sobre ti, Mariana le dijo, su voz firme a pesar del temblor que se gestaba dentro de ella. Este es un momento para sanar, y no puedo permitir que interrumpas lo que hemos comenzado. Mientras hablaba, cada palabra se convertía en un acto de valentía, una defensa de lo que había creado con la comunidad durante ese tiempo. Un silencio incómodo se instaló, y los murmullos empezaron a aflorar de nuevo. Los ojos se centraron en Mateo, quien, por unos segundos, permaneció en silencio. Volteó a mirar a su padre, y sus pequeños ojos reflejaban tanto temor como curiosidad. Papá, llamó con una voz suave, escuché a la gente hablar, ¿puedes volver a jugar con nosotros como antes? Esa pregunta, simple pero poderosa, creó un murmullo nuevo entre los presentes. El peso de la responsabilidad se cernía sobre Ricardo. ¿Podía cumplir con la promesa de su hijo? Se quedó en silencio, pasando su mano por el cabello despeinado de Mateo. Los recuerdos de tiempos pasados llenaron su mente, momentos de risa, juegos en el parque, un verano donde todo se sentía perfecto, pero un pequeño grillo en su corazón lo hizo vacilar. ¿Y qué he hecho para ganarme tu confianza otra vez?, preguntó, la vulnerabilidad destellando en su mirada. Las palabras se sintieron como un viaje en retroceso, una petición de perdón que nunca había hecho en el pasado. Mariana sintió su pecho apretarse al verlo abrirse de esa forma, pero también recordó las promesas no cumplidas. Papá, no sé si tengo que confiar en ti solo porque lo dices, respondió Mateo, su voz tan pura y sincera, haciendo eco en el silencioso entorno. Aquella respuesta contundente retumbó en el corazón de los presentes, y la tensión creció, palpable como una brisa eléctrica que podría volar todo a su paso. De nuevo, todos esperaban la reacción de Ricardo. ¿Se enojaría? ¿O reconocerá su verdad? Esta era una prueba no solo para él, sino para todos, la posibilidad de un nuevo inicio o la continuidad de la tristeza. Mariana contuvo la respiración, sintiendo que el tiempo se detenía, expectante ante la respuesta que definiría lo que vendría, y entonces, justo cuando todo parecía colapsar, la mirada de Ricardo cambió. Tienes razón, hijo, dijo con un nudo en la garganta. He estado lejos de ti, pero prometo que quiero cambiar. Esa promesa resonó con eco en todos, pero ahora dependía de los demás decidir cómo proceder con la historia que se estaba escribiendo en ese momento. La multitud murmuró entre sí, algunos aún en duda, otros llenos de esperanza. Fernando dio un paso adelante, su mirada fija en Mariana, quien sentía el peso de su mirada expectante. ¿La elección está sobre nosotros? ¿Qué haremos ahora? Mientras el aire se llenaba de posibilidades, Mariana vislumbró un futuro incierto. La comunidad había comenzado su sanación, pero ahora se enfrentaban a un nuevo dilema, un dilema que podría cambiar todos sus planes. ¿Podrían realmente abrir el espacio para permitir a Ricardo ser parte de esta nueva etapa, o esa puerta debería permanecer cerrada para proteger lo que habían construido? La pregunta flotó en el aire, dejando a todos en suspense, esperando la respuesta que definiría no solo su camino como familia, sino la esencia misma de su recién creada comunidad. La confusión en el ambiente se sentía tangible, casi como si el aire vibrara con la incertidumbre de todos. Los murmullos se convertían en ecos, y la mirada de Mariana continuaba fija en Ricardo,
tratando de descifrar lo que había detrás de su súbita humildad. ¿Es esto real?, pensó, preguntándose si aquella era una máscara más, un atisbo de una persona que había jurado cambiar 1000 veces antes. Mateo parecía tener en sus manos el futuro de su padre. Al igual que su madre, él esperaba algo más que palabras. Y en esos ojos tan claros y llenos de inocencia, Ricardo vio un reflejo de sus propias decisiones erradas. El nudo en su garganta se apretaba con cada latido, al darse cuenta de que no solo debía enfrentarse a sí mismo, sino a todos aquellos que había defraudado. «Podemos intentarlo», finalmente exclamó Mariana, su voz resonando con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. La decisión significaba abrir un espacio que siempre había estado sellado, un lugar donde el dolor y el amor coexistían. Pero tienes que saber que será un proceso. La confianza no se recupera de la noche a la mañana. Los rostros alrededor asintieron, como si su declaración fuera un pacto colectivo, una promesa a la comunidad de que estaban dispuestos a caminar ese camino juntos. La decisión no solo afectaría a su familia, era un acto que resonaría en cada rincón de la relación reconstruida entre ellos. Ricardo sintió una brisa renovadora, una chispa de esperanza que lo impulsó a acercarse un paso más a Mateo. Alzó la mano, y en un gesto casi instintivo, Mateo se la tomó, sintiendo que esa conexión era más fuerte que su temor. «Lo haré, Mateo. Quiero ser el padre que mereces», dijo Ricardo, su voz ahora más firme mientras un resplandor de determinación iluminaba su rostro. Se creó un murmullo de apoyo entre los presentes, algunos intercambiaban miradas de esperanza, otros de rapidez contenida. Era un momento que podría cambiar la historia, sin embargo, el camino hacia adelante se presentaba complejo y lleno de retos. Mariana sabía que no sería fácil y que las dudas surgirían de nuevo. «¿Y si no cambia?», se preguntó Fernando, su voz quebrada por la ansiedad del futuro incierto. «¿Y si volvemos a caer en el ciclo de la decepción?». «Ella tiene razón», interrumpió Carolina, una amiga del círculo, «la verdad es que nadie puede hacer ese camino solo. ¿Dónde llegamos si no apoyamos a cada uno de los que estamos aquí?». Las palabras de Carolina calaron en el corazón de todos, como un mantra olvidado que debía retomarse. Era hora de abrir un espacio donde el amor y el dolor coexistieran, un lugar que implicara sanar y reconstruir. Deseaban que las heridas pudieran cerrarse, con el tiempo, pero sabían que requeriría trabajo. Con la mano aún en la de su padre, Mateo se colocó al frente, sintiéndose más fuerte que nunca. «Quiero que lo intentemos juntos», dijo, su voz resonando con pureza. Aquellas palabras fueron como un bálsamo que lentamente comenzaba a curar las viejas heridas y aunque muchos en la multitud miraban con recelo, la promesa de Mateo era un faro en la oscuridad. Mientras Mariana observaba la conexión entre su hijo y Ricardo, un torrente de emociones la invadió. Una mezcla de esperanza y miedo se enredaban en su pecho. Sabía que este nuevo comienzo estaba ante ellos, pero el desafío era enorme. A medida que sus pensamientos se agolpaban, se dio cuenta de lo mucho en juego, la confianza, la familia, la comunidad entera. «Entonces es así», dijo, buscando la mirada de todos. «Comencemos juntos. Pero centrémonos también en el apoyo de la comunidad. Nuestra sanación es colectiva». Al escuchar esas palabras, Mariana vio asentir a algunas personas, y ese simple gesto encendió una pequeña llama dentro de ella. La idea de comenzar de nuevo, de permitir que las nuevas historias florezcan entre ellos, era embriagadora, pero justo entonces, un sonido extraño interrumpió el momento, un grito desgarrador, seguido del ruido de una lucha. Todos giraron la vista hacia el lugar de donde provenía, el eco del caos perturbando la calma que habían logrado construir. Mariana se sintió helada. ¿Qué ocurre? La inquietud colmaba la atmósfera. La unidad, el progreso recién iniciado, amenazaba con desmoronarse. Mientras la multitud se agolpaba y los murmullos crecían en angustia, la duda regresaba. ¿Sería posible mantener todo lo que habían construido justo en ese instante? La comunidad se encontraba nuevamente en la encrucijada, y todos, incluida Mariana, aguardaban de pie, preparados para enfrentar otro desafío que podría alterar el curso de sus vidas. Mariana se sintió helada al escuchar aquel grito. No era solo un alarido, era una llamada a la recogida de lo que habían iniciado. Un instante aterrador, en el que todo su esfuerzo parecía desvanecerse. Miró a su alrededor, las miradas de la comunidad se llenaron de inquietud, una sombra de miedo crecía en el aire. «¿Qué está pasando?», gritó, su voz resonando por encima del murmullo confuso. En cuestión de segundos, la gente empezó a moverse, las emociones alborotadas llenando el espacio. «Clara»,
que estaba a su lado, la tomó del brazo. Voy a ver qué ocurre, dijo, y antes de que Mariana pudiera reaccionar, se perdió entre la multitud. Algunos niños comenzaron a llorar, mientras otros miraban curiosos, presas de la confusión. Mariana sintió que el estómago se le encogía. Debemos mantenernos unidos, dijo, girándose hacia Fernando, quien, a su lado, estaba tan preocupado como ella. Esto no puede desmoronarse. El murmullo aumentó, y de repente, una figura salió corriendo del centro de la confusión. Era Mateo, su rostro pálido, sus ojos abiertos como platos. Mamá. Es Clara. Se cayó con un grupo de personas. La verdad se desbordó en su corazón al mirar a su hijo. Instintivamente, se agachó a su altura, sus manos aprisionando sus hombros. ¿Está bien?, le preguntó, sintiéndose mal por la ansiedad que latía en su pecho. Está bien, pero se torció el tobillo y hay mucha gente alrededor. Necesitamos ayuda, respondió Mateo, su voz temblando. Mariana sintió como la adrenalina fluía por sus venas. Vamos, entonces, todos. Vamos a ayudar, gritó, intentando infundir valor en los corazones que empezaban a temer. Con determinación, Mariana abrió paso entre la multitud. Todos la seguían, sintiendo la cercanía de un propósito común. Al llegar al centro de la aglomeración vio a Clara, rodeada de algunos de los vecinos. Ella estaba en el suelo, su rostro contorsionado por el dolor, pero en sus ojos brillaba esa tenacidad que caracterizaba a la mujer fuerte que siempre había sido. Estoy bien, solo un esguince, decía, intentando tranquilizarlos. Mariana se arrodilló a su lado. ¿Qué necesitas?, preguntó, sintiendo el nudo de preocupación aflojarse apenas un poco. Clara sonrió, aunque las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Solo un poco de calma, por favor. Tomando el control de la situación, Mariana se dirigió a los presentes. Necesitamos un collarín improvisado y algo que usemos como soporte. ¿Alguien trae agua? Vio como dos vecinos comenzaron a buscar algo que usar. Ricardo, que había permanecido al margen, observaba con la preocupación y la admiración brillando en su mirada. Era como si el instante lo hubiera transformado. Sin pensarlo, se acercó y comenzó a ayudar a Claire, mientras otros se unían a la causa. Mientras la comunidad se movilizaba como nunca antes, Mariana sintió un escalofrío de esperanza. En cada acción, en cada palabra compartida, empezaba a vislumbrar lo que significaba verdaderamente ser comunidad, un apoyo incondicional, un refugio en medio de la tormenta. Todos estaban allí, disponibles para enfrentar la adversidad juntos, y ese valor nacía de los corazones que habían aprendido a abrirse, a sanar. Luego de unos minutos que parecieron eternos, lograron estabilizar el tobillo de Clara con una tabla de madera y algunas bufandas. Gracias a todos, dijo Clara, mientras la ayudaban a levantarse, su voz suave pero llena de gratitud. Se siente increíble saber que no estoy sola. Mariana respiró hondo, sintiendo la necesidad de decir algo. Lo que acaban de mostrar aquí hoy, esto es lo que somos. Nos caemos, pero nos levantamos juntos. ¿Es así o no? Las exclamaciones de afirmación resonaron entre la multitud, llenando el aire de energía renovada. Mateo sonrió, sorprendido por la fuerza de su madre, y ese brillo de alegría fue contagioso. Ricardo se volvió a él, y con un gesto sincero, le dijo, Mateo, lo hiciste bien al estar preocupándote por ella. Así se construye la comunidad. La conexión que estaba tratando de establecer con su hijo comenzó a florecer en ese acto, un pequeño pero significativo paso hacia adelante. Clara, aún apoyada en la gente, interrumpió la atmósfera. Quizás esto nos enseña que hay un camino hacia la reconciliación y la fortaleza en mostrarnos vulnerables. Las palabras eran como un bálsamo, calmando las tensiones restantes de la jornada. Con todo lo ocurrido, Mariana sintió que lo que había empezado como un día de incertidumbre se iba derritiendo en una verdad poderosa. No se trataba solo de cambiar, sino de apoyarnos la uno al otro. Esta comunidad tiene potencial, y el pasado no define nuestro futuro. Ricardo, ahora motivado por la escena que acaba de vivir, se acercó a ella. Quiero intentar ser un mejor padre, una mejor persona. Vamos a hacerlo juntos. Mariana le lanzó una mirada cautelosa, sin embargo, en su corazón, había un eco de esperanza. La historia, que alguna vez estuvo marcada por conflictos y resentimientos, empezaba a transformarse en un relato de comunidad, esperanza y renacer. Y al mirar a su alrededor, cada rostro lleno de sonrisas satisfechas e interacciones sinceras marcaba un hito en el viaje de todos. Mientras el sol comenzaba a desaparecer en un cielo anaranjado, Mariana sintió que,
Al igual que aquellos sueños compartidos, la comunidad renacería de sus cenizas, creando una conexión genuina y poderosa. Esta es solo la primera página, pensó para sí misma, sintiendo que la historia que estaban escribiendo juntos apenas comenzaba. A medida que se reunían, dejarían huella en el alma de su barrio, un barrio que florecería a través de la compasión y el amor compartido. Así que un día, en un parque lleno de vida, Mariana comprendió que no solo estaba reconstruyendo su propia vida, sino que estaban formando una familia más grande, unida y fuerte. En ese momento, finalmente sintió que la historia era suya, era sobre superar la adversidad, construir puentes y elegir siempre, una y otra vez, el amor. Así que recuerda, si esta historia resonó contigo, no esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que nos inspiran a seguir adelante. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más corazones a escuchar estas transformaciones. Comenta tus emociones y reacciones sobre este final, y no dudes en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que creativamente necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.